Bueno, vamos con el siguiente vídeo en el que vamos a estudiar la curvatura y los puntos de inflexión de una función. Recordad que ya hemos visto en otro tema que decíamos que una función es cóncava en un punto cuando al trazar la tangente a la gráfica de la función en ese punto, la tangente queda por encima de la gráfica de la función. Sin embargo, si al dibujar esa tangente queda por debajo de la gráfica de la función, entonces decimos que la función es convexa. Bien, nosotros vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Para ello partimos de una función f que sea dos veces derivable en el intervalo AB. Dos veces derivable quiere decir que la segunda derivada existe en ese intervalo. Entonces se cumple que si la segunda derivada es mayor que 0 para todo x del intervalo AB, entonces f es cóncava en AB. Si la derivada segunda de f es menor que 0 para todo x de AB, entonces f es convexa en AB. Y tercero, si f tiene un punto de inflexión en un punto C del intervalo B, entonces la derivada segunda se anula en C. Fijaos que esto dice que si C es un punto de inflexión, entonces la derivada segunda en C es 0. Pero lo contrario no es cierto siempre. Es decir, no es cierto que si la derivada segunda se anula en un punto, ese punto obligatoriamente sea un punto de inflexión. El ejemplo más sencillo es la función f de x igual a x a la cuarta. Si yo derivo esta función, f' de x es 4x al cubo, f segunda de x es igual a 12x al cuadrado, y la segunda derivada es 0 cuando x es 0. Sin embargo, si nos fijamos en la segunda derivada, 12x al cuadrado es mayor que 0 para todo x que pertenece al dominio de f, que son los números reales. Eso quiere decir que f es cóncava en todo su dominio. Es decir, tenemos un ejemplo en el que la segunda derivada se anula en un punto y ese punto no es de inflexión. Bien, bueno, pues con este criterio vamos a hacer un ejemplo para calcular la curvatura de una función. Vamos a escribir la función por aquí arriba. Vamos a poner la función f de x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 4, que es la que tenéis vosotros en vuestro libro. Bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es calcular la segunda derivada, igualar la segunda derivada a 0 y encontrar los valores de x que anulan la segunda derivada, y ese valor o valores dividirán a la recta en varias semirrectas. Estudiaremos el signo de la segunda derivada en esas semirrectas. Bueno, f' de x es 4x al cubo menos 12x. Y la segunda derivada sería 12x al cuadrado menos 12. Si igualamos la segunda derivada a 0, tendremos que la segunda derivada es 0 cuando 12 por x cuadrado menos 1 es igual a 0, sacando factor común entonces. X cuadrado menos 1 igual a 0, y entonces obtenemos dos raíces que son menos 1 y 1. Bueno, pues hacemos la tabla de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a más infinito. Segunda derivada de f y f. ¿Vale? Fijaos, como la segunda derivada es 12x al cuadrado menos 12, es un polinomio de segundo grado,
cuyo coeficiente principal 12 es positivo, ya sabemos entonces que 12x al cuadrado menos 12 es positivo a la izquierda de la raíz menor y a la derecha de la mayor, y negativo entre las raíces. Por lo tanto, la función entre menos infinito y menos 1 es cóncava, entre menos 1 y 1 es convexa, y entre 1 y de 1 a más infinito vuelve a ser cóncava. Por lo tanto, en los puntos menos 1 y 1 hay puntos de inflexión, porque la función cambia la curvatura. ¿Cuánto vale la función cuando la x vale menos 1? Pues sería menos 1 a la cuarta menos 6 por menos 1 al cuadrado más 4. O sea, 1 menos 6 más 4, que es menos 1. Y la función en el 1 va a valer lo mismo, es 1 a la cuarta menos 6 por 1 al cuadrado más 4, 1 menos 6 más 4, que es menos 1. Por lo tanto, el punto I sub 1 de coordenadas menos 1 es un punto de inflexión. Y el punto I sub 2 de coordenadas 1 menos 1 es otro punto de inflexión. Bueno, pues hasta aquí el estudio de la curvatura de una función. En los dos siguientes vídeos estudiaremos la curvatura. En el primero, el de la función polinómica, que ya hemos utilizado en otros vídeos, y en el siguiente, la de la racional, que también hemos utilizado en otros vídeos.